en Terapia con Reflexionando y Creciendo Contigo, un proyecto para profundizar sobre temas de psicoterapia y generar alternativas, con expertas y expertos en diferentes disciplinas. Estamos aquí el día de hoy en Terapia con la doctora Adriana Paulina Castillo Ortega, que es médica, cirujana, oncóloga, y conmigo, que soy su anfitriona, Elena Vega, terapeuta y psicóloga. Y el tema del día de hoy es cuidados paliativos. Entonces, muchas gracias, Paulina, por estar aquí el día de hoy y querer hacer esta grabación, a hablarnos acerca de los cuidados paliativos. Oye, cuéntanos, ¿qué son los cuidados paliativos? Pues finalmente los cuidados paliativos son aquellos cuidados que le vamos a dar a los pacientes que tienen alguna enfermedad, ya sea grave o que sea una enfermedad crónica. Esto no necesariamente significa que los pacientes ya están desahuciados y que ya no hay nada más por hacerles, sino que, o sea, vamos a buscar cómo puedan mejorar todos sus síntomas y muchas de las inquietudes incluso que ellos puedan tener. No solo va a ser un tratamiento médico, sino que también, o sea, es justamente hablar de situaciones como la espiritualidad, como la salud mental y, bueno, todas las situaciones que nos pudieran ayudar a que el paciente se encuentre en mejores condiciones generales de forma global, sin centrarse únicamente en el diagnóstico médico que tiene. Ujú. Oye, entonces la diferencia entre alguien que ya va a morir y alguien que necesite cuidados paliativos es que tenga un padecimiento crónico, degenerativo y que va a vivir mucho tiempo, o estoy entendiendo mal. No necesariamente, o sea, por ejemplo, un paciente con cáncer que ya tiene metástasis o que ya tiene alguna otra situación, es candidato a los cuidados paliativos, pero también algún otro paciente que, por ejemplo, tenga, no sé, artritis reumatoide o alguna otra situación con la que va a vivir por mucho tiempo, pero que de igual forma, o sea, lo que buscamos es mejorar su calidad de vida. Ujú. Oye, ¿y en qué consisten los cuidados paliativos? ¿Es solamente manejo del dolor o hay alguna otra cosa? Pues es justamente lo que comentaba, o sea, es un tratamiento que puede ser integral, multidisciplinario, en el cual no solo nos vamos a centrar en los síntomas físicos del paciente, que no solo vamos a tratar de controlar el dolor o buscar mejorar la alimentación, sino también, o sea, entrar en temas como la espiritualidad, como el tema de cómo va a resolver, por ejemplo, sus finanzas a largo plazo, Mm. el tema psicológico de cómo él se siente, de cómo la familia se siente. Entonces, o sea, lo que buscamos es como tratar al paciente de una forma integral para que finalmente su calidad de vida sea mucho mejor. Ujú. Fíjate que ahorita que me sorprende que siendo médica, cirujana, oncóloga, digas, bueno, hay que tratar el tema de la espiritualidad. Eh, Hace poco estábamos platicando acerca de la inteligencia espiritual, que tiene que ver con qué es lo que yo opino que hay antes de que yo nazca, para qué estoy aquí en la vida y qué va a suceder después. Y que eso todo el mundo se lo tiene que preguntar, seas ateo o no, en algún momento te preguntas en la vida, creo en una vida después de la muerte, creo en la reencarnación, creo en que nos volvemos átomos y se acabó, pero eso le da un sentido a la vida y por supuesto también a la muerte y a los últimos, digamos, en la última fase o en la última etapa de nuestra vida. Y me sorprende mucho que tú también hables acerca de la espiritualidad. ¿Tú por qué crees que es importante esta parte de la espiritualidad desde tu perspectiva como médica? Desde mi perspectiva como médico, porque pues finalmente, o sea, muchos de los pacientes, por ejemplo, o sea, justo lo que mencionas, ¿no? O sea, ¿qué pasa más allá? O sea, ¿qué es lo que va a seguir? Si vamos a ir a otro universo, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿Qué es lo que va a pasar? Y muchas veces eso es lo que les da mucho miedo. Pero de igual forma, o sea, pues dependiendo de las creencias que tenga cada persona, pues igual, o sea, podemos como
pues creer que hay un camino al arco iris o algo que nos dé hasta cierto punto la seguridad o hasta cierto punto la tranquilidad de qué es lo que va a pasar con nosotros cuando dejemos este plano. Entonces, o sea, pues tampoco podemos como influir en lo que van a pensar los pacientes, pero pues sí, muchas veces sí podemos respetar lo que ellos mismos puedan creer que es lo que va a pasar con nosotros. Claro. Oye, yo sé que en otros países hay unos centros maravillosos de cuidados paliativos donde la gente llega, entra en sus ¿cómo se llaman? Sus carritos estos, en silla de ruedas, tienen una enfermera para cada situación que necesiten, la que hace la fisioterapia, la persona que les ayuda al habla. En México, ¿esto existe? Propiamente no existe. Sí existen, o sea, por ejemplo, muchos hospitales o muchas instituciones donde sí tienen propiamente formado un servicio de cuidados paliativos, donde se cuenta con diferentes especialistas. Pero así como, por ejemplo, un hospicio que en otros países existe, en este momento nosotros no lo tenemos. Y justamente, bueno, mucho es por el tema de la desinformación, que pues, o sea, realmente tanto los pacientes como las autoridades no necesariamente le dan la importancia que tiene este tema. Pero sí hay hospitales que tienen este servicio. Sí. Entonces, o sea, justamente, pues no solo es el médico que solo va a controlar el dolor, sino que tienen psicólogos, tienen psiquiatras, tienen el equipo de nutrición, tienen el equipo de fisioterapia. Entonces, o sea, pues que sí se puede trabajar con todo eso, pero pues no necesariamente está disponible en todos los hospitales. Eso quiere decir que solamente hospitales especializados y que tu médico te envíe, tú podrías tener acceso a eso. Generalmente, o sea, no es ni siquiera que el médico te envíe, sino, o sea, que los servicios están ahí. Entonces ya, o sea, pues quieres alguna situación específica y ya tú como médico los puedes enviar. Ujú. Oye, en tu experiencia, me imagino que has tenido muchos acercamientos, pues eres oncóloga, con este tipo de situaciones en las que se necesitan los cuidados paliativos. ¿Tú qué dificultades has observado que hay para acceder o para tenerlos? ¿Tú, tú qué opinas acerca de este tema que lo vives? Pues principalmente, por una parte, es el factor de los pacientes, que si creen que los estás mandando a cuidados paliativos es porque ya no hay nada más que les puedas hacer. Entonces, pues, así como el primer obstáculo es explicarles que enviarlos a un servicio de cuidados paliativos no es de que ya no puedas hacer nada más, sino que quieres buscar hacer más por ellos para que, o sea, les vaya mucho mejor en toda su evolución. Posteriormente, pues igual puede ser la saturación del servicio, que pues no en todos los hospitales vamos a contar con todos los servicios. Entonces, o sea, por ejemplo, si yo lo envío a algún centro, puede ser que no, la atención no sea tan rápida como mis pacientes lo requieren. De igual forma, pues, o sea, justamente, ¿no? Que en muchos de los lugares no está perfectamente formado el servicio de cuidados paliativos. Entonces tienes que mandar al paciente a psiquiatría y por otro lado a nutrición y por otro lado hacia diferentes lugares, en vez de solo enviarlo a cuidados paliativos y que el paciente pueda tener acceso a todos los servicios que puede requerir. Sabes que ahorita que estás comentando esto y dices, tanto los familiares y el paciente no tienen como la visión o no saben que lo necesitan o no creen que lo necesiten y nuestras autoridades tampoco lo están viendo. Estoy pensando que en América Latina tenemos un problema al respecto y es que queremos tener a nuestro familiar con nosotros hasta el último momento o hacernos cargo y negar un poco la posibilidad de que muera.
Y decir sí, lo llevo a cuidados paliativos es aceptar la muerte de mi familiar o que esto va a pasar en algún momento. Y entonces recuerdo a una persona bueno, varios casos de personas que lo que hicieron fue enojarse con los médicos por eso. Y hay demandas y demás porque no están aceptando la situación de su familiar. Y entonces necesitaría haber un cambio, ¿no? En nuestra mentalidad o en nuestra forma de ver. ¿Tú crees que sí tenga que ver con, no sé, con nuestro estilo como sociedad latina o es meramente un miedo a la muerte o es una etapa de la muerte, como mejor te culpo a ti? Yo creo que es gran parte de todo, ¿no? O sea, por un lado, pues sí, estamos hasta cierto punto acostumbrados a una atención, hasta cierto punto paternalista, donde pues, o sea, el médico es quien toma las decisiones o quien realiza todo. Y pues es muy difícil para la familia, pues finalmente aceptar que su paciente no está bien. De igual forma, bueno, o sea, muchas veces el estilo de familia que tenemos como latinoamericanos nos hace como buscar quién es el culpable. Y al tener hasta cierto punto una medicina paternalista donde finalmente el médico es el que toma las decisiones, muchas veces pues sí causa que la familia finalmente tenga como el sentimiento de que pues el médico es el que no está haciendo lo suficiente o que pudo haber sucedido algo que evitara que su familiar se encuentre en estas condiciones. De igual forma, pues muchas veces es el sentimiento de culpa, ¿no? O sea, de que pues la abuelita nadie la iba a ver y vivía solita y pues ahora, o sea, la abuelita necesita cuidados que pues que finalmente quizá la familia le pudo haber dado, pero no obstante no lo hizo en el transcurso de su vida y justo al final de la vida, bueno, quieren como resolver todo eso. Em, Fíjate que por un lado estás hablando de dos cosas. Una, el enojo. ¿Quién es culpable? Porque yo no, o sí, porque la culpa, pues es yo soy culpable. Pero una primera es enojarse con el de enfrente, ¿no? Con el médico, con la enfermera o entre la familia también, como una manera de negar el dolor de la partida o negar que esto sí está pasando. Y después viene como esta parte de la culpa, la- ya que la persona está muy mal o muere. Y entonces, una de mis preguntas o una de mis ideas o lo que te quería preguntar es en qué podíamos ayudar los terapeutas, pero estoy viendo que es muy evidente y lo dijiste desde el principio, y es, pues los familiares necesitan apoyo. Los familiares necesitan saber qué hacer con estas emociones que están sintiendo y el paciente o la paciente también necesita saber qué ibas a decir. Pues que justamente, o sea, es como, pues, ¿qué hago yo con todas las emociones? ¿Qué hace el familiar con todas las emociones? ¿Y cómo vamos a resolver si tenemos un desenlace en donde el paciente fallezca o se complique incluso más, ¿no? De igual forma, pues es el acompañamiento sobre qué decisiones vamos a tomar. Muchas veces, pues sí se les pregunta, ¿no? O sea, en dado caso de que el corazón deje de latir, ¿quiere que busquemos reanimarlo o quiere que dejemos que su familiar descanse? Y esto, pues, es muchas cosas, o sea, muchas veces no es algo que pensemos diariamente y no es algo que tengamos considerado, ¿no? Ya existen leyes como, pues sí, propiamente al final de la vida, donde, o sea, sí el paciente puede firmar, ¿no? Así de, yo no deseo que me reanimen, pero pues muchas veces la familia no logra aceptar esta decisión que tomó el paciente.
Entonces, o sea, pues es justamente como todo el acompañamiento que tanto el paciente como la familia puede recibir para saber cómo actuar frente a diferentes situaciones. Y por lo regular, este acompañamiento terapéutico lo hacen o los tanatólogos, pero también no siempre la familia está lista o está dispuesta a acudir a un tanatólogo, porque creo que eso es más como sistémico en familia. Es decir, si yo voy, yo lo reviso conmigo, pero voy a seguir en conflicto con mi hermano, mi abuelito, ¿no? Mi tío, lo quien sea. Y entonces sí es necesaria una intervención mm, en grupo y también con la persona sí, bueno, que tendría que estar en cuidados paliativos o que necesitaría los cuidados paliativos. Porque sí surgen muchas peleas, dificultades, gritos, jaloneos con que se reanime o que no se reanime, que siga el tratamiento o que no siga, ¿no? Que le operen o que ya no le operen. Llévenselo a casa o no hasta el último segundo. Me imagino que ustedes han visto mucho de esto o tú has visto mucho de esto. Sí, justamente, y pues, o sea, como tú misma lo mencionas, pues, o sea, muchas veces la familia no está preparada para tomar este tipo de decisiones. Incluso, pues, el paciente no está listo para tomar este tipo de decisiones. Entonces, pues sí influye mucho, o sea, pues si tuvieron como alguna plática previa o si ya tuvieron como algún acercamiento con alguno de los compañeros, incluso propiamente del servicio de tanatología, que no, que volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo voy a ir yo con un tanatólogo si yo no me estoy muriendo? Pero, Ujú. pues, o sea, eventualmente el tanatólogo no solo va a ser para una cuestión de muerte, sino una cuestión de pérdida. Y una pérdida va desde perder la salud hasta morir. Mm, Perder la salud y aceptar la condición en la que uno está es un proceso previo a, ¿no? Este momento. Y estoy pensando que esta plática, que no es ahorita que lo estoy pensando, digo, yo he tenido esta plática muchas veces y he hecho mi testamento varias veces. Yo quiero que me cremen y que me echen ahí al parque. No me vayan a poner en un nicho y por favor no vayan a rezar el rosario. Ya me dijeron que van a hacer lo que quieran, pero tener esta plática no quiero que me reanimen, no quiero alargar mi vida, no quiero todo este tipo de pláticas que quiero que suceda durante, después. Yo creo que es importante tenerlo, igual que lo que hablábamos de la inteligencia espiritual, esto que es muy terrenal, esto es muy concreto. ¿Qué quiero que suceda? ¿Cómo quiero que suceda? Habría que, por lo menos, platicarlo. Pero tú contaste una cosa muy importante hace rato y es que ya está en la ley que yo puedo escribir o decidir algunas cosas. Se llama, ¿cómo se llama? Decisión adelantada, no, Voluntad anticipada. voluntad anticipada. Y hay otras, otras formas, ¿no? Una es la voluntad anticipada y la otra es la muerte anticipada, ¿no? ¿Verdad? Esa no existe. No, esa no existe. Bueno, sí, aquí en México no, pero en Holanda sí. En Sí, Suiza, sí puedes decidir, pero no se llama muerte. Ah, muerte asistida es la otra. Una es la voluntad anticipada, que nada más es yo decido, es ante notario, ¿no? sí, Yo decido que no quiero que me reanimen o no quiero permanecer con un respirador o este tipo de cosas. Pero también hay otro tipo de figuras legales, le voy a decir. Y una es esa de la muerte asistida,
Y hay otra, que no me acuerdo cómo se llama, pero ¿tú sabes de qué se trata la muerte asistida? Pues finalmente es como no prolongar la vida. Entonces incluso, o sea, se pueden administrar cierto tipo de fármacos que permitan que el paciente esté completamente sedado o que incluso su corazón deje de latir. Pues esto finalmente, o sea, no es legal en México, No es legal. pero pues igual, o sea, es una estrategia, ¿no? Son pacientes que pues no son recuperables y pues, o sea, igual es para evitar prolongar el sufrimiento que tanto ellos como sus familias pueden tener. Pero eso se ha discutido en otros países, pero en México definitivamente eso no. Igual Hasta el hay momento otra no. figura, una es mm, poner cómodo al paciente en sus últimos momentos y la otra es directamente sí administrar algo para que termine en sus momentos, que eso es otra figura legal que está más difícil porque no es pues que esté tranquilo, ¿no? O que esté tranquila, sino para que nunca sufra. Órale. Y entonces eso se puede, como que hay un límite muy importante entre te estoy ayudando y te estoy matando, ¿no? Exacto. Porque el otro es que la biología siga su curso, que la enfermedad siga su curso. Y eso sí es legal en otros países, ¿no? Incluso, o sea, sí podemos tener como a los pacientes hasta cierto punto en sedación, o sea, lo único que ellos estén cómodos, que no tengan dolor, etcétera, etcétera, pero, o sea, sin hacer algo más que pueda terminar con su vida en ese momento. Ujú, ujú. Y entonces estoy pensando, fíjate que este tema se une mucho con otros dos temas. Uno es el de el duelo anticipado, que estuvimos platicando con Helen Castro, que es una terapeuta experta, y cómo irnos preparando precisamente cuando nuestro familiar sabemos que va a morir o que ya le dieron un diagnóstico que sabemos que en algún momento, en algunos años, va a derivar en. Pero también tiene que ver con los cuidados a largo plazo. ¿Quién cuida al cuidador? Y, y cuando yo me cuido diciendo qué es lo que quiero al final de mis días, también estaría yo cuidando al cuidador. No sé, me viene a mí a la cabeza que decidir cómo quiero que sucedan las cosas prepara a mi familia y también la cuido. No Sí, lo sé. pues justamente, o sea, muchas veces es como hasta cierto punto quitarle la carga a la familia, ¿no? O sea, yo ya no lo tengo que decidir porque mi mamá ya lo decidió. O sea, justamente, bueno, puede ser como una estrategia para cuidar a los que nos van a cuidar a nosotros. Oye, estuvimos hablando hoy acerca de cuidados paliativos. Yo no sabía que no es solamente para gente que ya está a punto de morir, sino que se puede utilizar desde antes y que son varias estrategias, desde alimentación, estar preparados emocionalmente con un diagnóstico, por ejemplo, cómo saber y cómo manejar la voluntad del otro, el manejo del dolor y otros cuidados como pues los tratamientos que se necesiten dependiendo de lo que te esté sucediendo. Lo que sí sabía es que eran muy pocas las posibilidades de estar eh, en un centro que realmente esté dando cuidados paliativos como fueron creados o pensados en su momento. Este, mm, por otro lado, veo la importancia, ¿no? Como un poquito haciendo un resumen, veo la importancia de que las familias, las personas, los individuos hablen de estas cosas y si no pueden, pues acudan a un terapeuta. Que no
necesariamente tiene que ser un tanatólogo porque no nos estamos muriendo. Como tú decías, ¿por qué voy a ir si no me estoy muriendo? No, pero todos nos tenemos que enfrentar a la enfermedad, a la muerte y al cambio. Ya sea mi enfermedad, mi muerte, mi cambio o el de un familiar cercano. Y eso es un tema universal, nos va a pasar a todos. Y por otro lado, estuvimos apenas allí hablando acerca de, ¿cómo dijimos? Es muerte asistida, Voluntad anticipada, voluntad anticipada y este, la esos dos, sedación paliativa. y la sedación paliativa, que son cosas totalmente diferentes. Estuvimos por ahí viendo un poquito. Y la importancia de que esto no sea solamente visto como el problema es el que se va a morir, o el que está enfermo, o al que le dieron el diagnóstico. Es una problemática de familia y también social, porque si nuestra sociedad no cambia su perspectiva, si nuestras autoridades no cambian su perspectiva, vamos a seguir teniendo a estos espacios tan pequeños para cuidados paliativos. ¿Hice un buen resumen Justamente. o te gustaría contarnos algo más? Pues yo creo que eso simplifica muchísimo todo lo que, pues, es un gran tema. Entonces, pues, únicamente, o sea, recordar que los cuidados paliativos no van a ser para pacientes que estén a punto de morir, sino, o sea, para pacientes que tienen alguna enfermedad, la cual puede ser de larga evolución, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Excelente. Doctora Paulina Castillo Ortega, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos acompañado y darnos tanta sabiduría. Y esperemos que quieras venir. ¡Ay, un gato! En otro momento, en otro lugar, para hablar de algún otro tema. Claro que sí. Nos vemos.